Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Las palabras de Tuba Büyüküstün hicieron temblar el corazón de Engin Yürek. En un mundo donde todo se grita, y los sentimientos se comparten en tiempo real, Tuba Büyüküstün ha elegido el susurro como forma de expresión. En su última entrevista, sus palabras fueron suaves, pero el efecto fue devastador. El amor a veces se vive en silencio. No hizo falta decir más. Con una sola frase, abrió un mundo de interpretaciones, recuerdos, rumores. Y un nombre que resurgió con fuerza. Engin Yürek. Desde hace años, la historia entre Tuba Büyüküstün y Engin Yürek ha sido un terreno fértil para las emociones no dichas. Su amistad, nacida bajo los focos de un set, siempre tuvo algo de inusual. Demasiado respeto, demasiada ternura, demasiadas miradas largas. Pero como muchas cosas verdaderas, lo suyo parecía desarrollarse en la intimidad, lejos del ruido. Hasta que Cannes lo cambió todo. En la alfombra roja del prestigioso festival, algo se quebró en esa fachada de distancia. Las cámaras captaron gestos, sonrisas y una complicidad que desbordó las imágenes. Tuba Büyüküstün y Engin Yürek no actuaban. Nadie pudo decir que era parte del protocolo o un montaje publicitario. Era algo mucho más antiguo, más profundo. Era la reaparición de un vínculo que nunca murió, solo dormía. La frase de Tuba Büyüküstün, pronunciada días después, llegó como un eco de lo que se vivió ahí. Y el mundo entendió. El amor a veces se vive en silencio no era una reflexión filosófica cualquiera. Era una confesión en clave, una señal para quien supiera interpretar las entrelíneas. Y si hay alguien que puede leer entre sus silencios, ese es Engin Yürek. Las redes sociales no tardaron en hacer su trabajo. Los seguidores más fieles rescataron imágenes del pasado, entrevistas antiguas, gestos congelados en videos olvidados. Todo parecía encajar en una historia que nunca terminó. La pregunta era inevitable. ¿Han vuelto? ¿O acaso nunca se dejaron del todo? Lo que muchos destacan es la profundidad emocional con la que Tuba Büyüküstün expresó sus palabras. No era nostalgia. Una especie de serenidad melancólica, de aceptación de que hay amores que no se gritan porque son demasiado reales. Y en esa profundidad, todos vieron la silueta de Engin Yürek, el hombre que siempre estuvo cerca, aunque el mundo no lo supiera. Los expertos en comunicación no tardaron en analizar cada gesto. Tuba Büyüküstün no lanza frases al azar, dijeron. Cada palabra suya está medida, cada emoción tiene un propósito. Y en este caso, ese propósito parecía ser abrir una ventana al pasado. O al futuro. Quizá ambas cosas. Porque hay historias que no entienden de líneas temporales. Quienes han trabajado con ambos aseguran que la energía entre ellos es única. No solo se entienden con miradas, también se protegen, se cuidan, se admiran. No se interrumpen jamás en una conversación. No se alejan en las pausas. Se buscan incluso cuando no se miran. Y ese tipo de vínculo, dicen, es raro de encontrar y casi imposible de romper. El hecho de que Engin Yürek no haya hecho comentarios al respecto también alimenta la teoría. Porque cuando alguien guarda silencio tras una declaración como la de Tuba Büyüküstün, suele ser por dos razones. O no tiene nada que decir, o lo ha entendido todo. Y en el caso de Engin Yürek, sus silencios siempre han sido más elocuentes que cualquier discurso. Cannes fue solo un escenario. Lo que ocurrió ahí ya venía gestándose desde antes. La cercanía de los últimos meses, los proyectos en los que coincidieron, las reuniones informales. Todo apunta a que, poco a poco, han vuelto a abrir una puerta que nunca cerraron del todo. Y quizá ahora lo hacen con más madurez, con más calma, con más verdad. Porque no todos los amores necesitan fuegos artificiales. Algunos se cuecen a fuego lento. Vuelven en forma de mirada, de sonrisa tímida, de palabras como el amor se vive en silencio. Y cuando dos personas como Tuba Büyüküstün y Engin Yürek están involucradas, el público lo percibe. No por lo que dicen, sino por lo que irradian. En el fondo, la audiencia quiere creer. No solo por romanticismo, sino porque hay algo profundamente reconfortante en ver que lo auténtico prevalece. Que dos personas, después de tanto tiempo, puedan reencontrarse en medio del caos. Que aún exista el tipo de amor que no busca llamar la atención, sino tocar el alma. Hay rumores de que un nuevo proyecto podría reunirlos otra vez en pantalla. Si eso ocurre, no será solo una colaboración profesional, será un reencuentro emocional. Un nuevo capítulo en una historia que nunca se cerró. Y los fans ya están soñando con lo que podría significar esa conexión renovada. Las palabras de Tuba Büyüküstün seguirán resonando. Porque fueron sinceras. Porque fueron suyas.
Y porque, en una sola frase, nos recordó que a veces el amor no se celebra con anuncios, sino con pequeños gestos cargados de significado. Como un roce de manos en la alfombra roja, una risa compartida o un silencio cómplice. Engin Aguirre, por su parte, sigue sin hablar. Pero su lenguaje no es el de las declaraciones públicas. Él responde con presencia, con mirada, con esa forma pausada de estar cuando más se necesita. Y si algo ha demostrado su historia con Tuba Büyüküstün es que, incluso en el silencio, puede decirlo todo. Y tal vez, solo tal vez, lo que une a estas dos almas no necesita explicarse. Porque cuando el amor es verdadero, no hace falta gritarlo. Basta con sentirlo. Y cuando eso ocurre, el mundo se detiene para escuchar. Incluso si no hay palabras. Adiós.